Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en la librería con Eduardo y con Jorge para presentar Un río subterráneo, que es una investigación hermosísima que hicieron conversaciones con poetas de Córdoba, basadas en sus entrevistas del Basta Ya en la radio. Así que, bueno, vamos a empezar. Estamos con una distancia medio acotada por el tamaño. Por ahí los que usamos lentes se nos complica, barbijo, lentes, pero estamos con todos los protocolos de rigor. Así que, bueno, la primera pregunta es ¿cómo surge la idea de plasmar en un libro las entrevistas realizadas a poetas en el programa Basta Ya en la radio 92.7 FM Libre? Buenas tardes, la verdad que estamos muy felices de poder hacer esta presentación. Hubiésemos querido hacer algo grupal con todos los poetas, bueno, esta pandemia nos ha obligado a esto. En realidad nosotros en el año 2018 comenzamos con el programa en donde venían los poetas al programa y nosotros los entrevistábamos. Bueno, entonces empezaron ellos a decir, a mostrarnos todas sus vivencias, cómo era el proceso creativo y bueno, con Eduardo pensamos, esto realmente es un material que no puede quedar solamente en la radio. Entonces vimos la necesidad de poder volcar en un libro estas cuestiones. Buenísimo, Jorge. Qué lindo, ¿no? Eso de poder a través del trabajo que ustedes hicieron generar otro producto de circulación, ¿no? O sea, como que lo que parece una entrevista efímera después convertirse en un volumen material. O sea, me parece muy interesante también para la circulación de los productos culturales de Córdoba, ¿no? ¿Por qué el título Un río subterráneo? ¿Y por qué el volumen uno, Eduardo? Bueno, te voy a contestar primero la segunda pregunta. Durante estos años que del programa El Basta Ya en la radio, entrevistamos a innumerables poetas de Córdoba, ya sea de reconocidos o no, en sus diferentes edades, a nivel de género, eh, pero teníamos que hacer no una selección, sino teníamos que ver por distintas cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, la económica o el volumen del libro, porque tampoco podríamos hacer un libro de 1000 páginas, por ejemplo. Entonces hicimos una selección y quedaron 35 poetas. Esta diremos, como la primera temporada de una serie. Eh, un río subterráneo, Volumen uno. volumen uno, primera temporada. La idea es continuar en esta tarea de hacer un verdadero mapa de la poesía de Córdoba. Y el nombre, el río subterráneo, está relacionado con que en las entrevistas, en las conversaciones más bien, me gusta más decir conversaciones con los poetas, no le preguntábamos, por ejemplo, cuándo empezaste a escribir, cuándo escribiste tu primer poema, cuáles son tus influencias, sino que tratábamos de ahondar sobre el proceso creativo, ir ahí a la matriz del proceso creativo y encontramos un río subterráneo del cual el poeta se nutre y se nutre el poema también. Y a su vez, este río también lo podemos asimilar con la poesía de Córdoba, porque yo creo que Córdoba tiene un nivel de poesía muy importante, de prestigio por la cantidad de poetas, por la calidad, por las producciones literarias, que en este momento a nivel nacional, me atrevo a decir, Córdoba está iluminando la poesía argentina. Y entonces es un verdadero río en el cual la poesía de Córdoba está recorriendo su camino y creo que es muy importante. Y queríamos visibilizar todo esto. Creo que en realidad hemos hecho un camino que no estaba realizado, sino que hemos buceado desde un lugar del afecto, del cariño, del amor por la palabra, una conexión desde ese lugar, desde la pasión. O sea, esto no es algo académico, sino que es justamente
personas que aman la palabra, aman la poesía, hablan con los poetas, ¿no? Entonces, nosotros verdaderamente vemos que esto es un camino que no está realizado. Y como bien dijo Eduardo, este es un mapa, tratamos de trazar un mapa, que hemos visto que en realidad nosotros hemos hecho, acá hay 35 poetas, pero en realidad hemos entrevistado 80 y nos quedan un montón más, ¿no es cierto? Entonces, por ahí ese mapa, nosotros pensamos que puede ser esos mapas borgianos, que son inmensos, inconmensurables, que no terminan nunca. Y la verdad que, bueno, nosotros lo vivimos así, ¿no es cierto? O sea, hubiésemos querido verdaderamente tener a todos, pero es imposible. Y lo que hicimos fue, como dijo Eduardo, tratar de abarcar todo lo mayor posible el arco, ¿no es cierto? Tanto en franjas etarias, gente joven, gente que recién comienza, gente que ya tiene una trayectoria y gente que ya ha transitado mucho camino, ¿no? Entonces hemos tratado de hacer algo así balanceado, pero siempre desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar del afecto. Y la verdad que nosotros salíamos siempre muy impactados con Eduardo, decir, esto no puede quedar solamente en nosotros. Bueno, me encanta la respuesta y me abre las dos preguntas que tengo para hacerles. Una, recordarle a todos los que nos están mirando o contarles que el libro está editado por la editorial Lago, que le dirigen a Alejo Carbonell y Carolina Ellenberger, que han hecho un trabajo espectacular de edición, de curaduría. Esto es como una especie de curaduría que han hecho ustedes también, ¿no? En este volumen 1. O sea, como de hacer un extracto curatorial, como bien decís vos, Eduardo, o sea, esta lógica de serie, y que estamos como acostumbrados, nos acostumbró la pandemia a esta dinámica de visualizar las cosas como en capítulos, ¿no? Bueno, una de las preguntas que tengo de la editorial, que en realidad está interesada y a mí también me interesa mucho preguntarles, es si para ustedes hay una literatura o una poesía, que creo que vos un poco me lo dijiste, cordobesa definida, en este mapeo, en este sondeo que hicieron ustedes. Pueden hablar o pueden, digamos, hacer una hipótesis, ¿no? O sea, no es una certeza de que haya una poesía definida. Creo que vos más o menos te referías a eso. Yo creo que hay distintos matices, hay distintas formas, tendencias, distintas maneras de escribir. Yo recuerdo que, bueno, en una antología que se escribió hace pocos años, antología de palabras de poeta, ahí un ciclo que está conducido por Renan Jaegui, ahí se hace mención a como cinco corrientes de la poesía de Córdoba, ¿no es cierto? Es una poesía que tiene que ver más con lo cotidiano, otra que tiene que ver más con tener más importancia a lo métrico, a la métrica. Lo que sí, nosotros vimos distintos matices y que tiene que ver también a veces con lo que son generacionalmente. La franja etaria tiene mucho que ver. Las problemáticas. Las temáticas, la forma de escribir. Claro. Ahora, por ejemplo, se usa mucho lo que se dice el yoísmo, claro, digamos, sí, escribir sobre lo que es lo personal, sobre lo cotidiano. Eso se da mucho, por ejemplo, en la juventud. Después hay una generación que es la generación, yo digo, intermedia, y después la generación, diríamos, la más grande, que incluso consagrados. Y nosotros, inclusive nuestro programa, y en el futuro, en el próximo volumen, daríamos prioridad a la gente joven. Si bien seguiremos con nuestra prioridad sería la gente joven, que viene con mucho empuje, ¿no es cierto? Es una poesía distinta, que inclusive, vuelvo a repetir, inclusive adopta el lenguaje inclusivo, adopta otro tipo de lenguaje, otro tipo de ver las cosas, ¿no es cierto? O sea, como que vos ves rasgos identitarios de la poesía de cordobesa, aún en esa diversidad. Sí, sí, en general. En esa diversidad de voces, de yo lo que veo es, además de los matices, hay una gran producción. Y gran producción literaria, inclusive a pesar de la pandemia, la producción literaria no se ha quedado, no ha cesado. Gracias a Dios existen también, que eso hay que decirlo, editoriales como El Lago, como
Caballo Negro, Borde Borde Perdido, sí. etcétera, editoriales pequeñas, Sí. pero que son que Propulsoras, acompañan y sí. propulsan todo esto, ¿no es cierto? Bueno, Quería, quería aprovechar un poco para transmitirles la cocina de este trabajo que hicimos, porque fue un trabajo arduo que nos permitió transitar esta dura pandemia, donde hubo que pulir, corregir, volver a corregir, limpiar, porque la entrevista oral tiene los buenos, los cómo, los repeticiones. Entonces, nosotros justamente para cuidar la voz del poeta, hicimos un trabajo de mucha corrección, con mucha dedicación y con mucho cariño. El resultado, bueno, ya no depende tanto de uno, pero eso está. que me parece muy interesante. Por ahí hablo más fuerte porque como tenemos un solo micrófono, pero me parece que es interesante diferenciar la voz del poeta a la voz de la poesía, o sea, la voz de la obra. Entonces, si estamos hablando si se puede hablar o se puede detectar una determinada voz una determinada característica dentro de la poesía cordobesa, creo que es de una potencia enorme, esto que ustedes, como bien decís vos, la cocina del libro, a donde vos vas a hablar con el poeta, o sea, con el que genera la obra. La obra por sí sola habla, ¿no? Y en esto que decía Eduardo de la literatura del yo, por ahí, como que hay un exceso a veces, ¿no? De yoísmo, que eso es como otro camino, digamos, que se puede derivar, pero en realidad creo que ustedes como que están de este lado del mostrador, como mostrando y contando el proceso creativo de este río subterráneo que no es, o sea, es muchísimo, pero muy importante dentro de la concreción de la obra, porque digamos, cuando uno lee ya el objeto, ya la obra terminada, atrás de eso hay un montón de instancias, de superación, de miedos, de riesgos que se toman, o sea, como que el autor también se ve desnudo, digamos, al momento de largar la obra. Ahora te pregunto, Jorge, si vos pensás, les pregunto a los dos, ¿no? Pero en este caso primero que conteste Jorge, si la poesía cordobesa como tal puede dialogar con otras regiones. Si a ustedes les importa eso o no les importa. Tipo región de Cuyo, región, no sé, metropolitana. Por lo menos en mí es detectar, ¿hay o no poesía? Nada más, no tanto el regionalismo, sino si esta persona llegó a lo hondo, a lo profundo, si la palabra está sostenida por el silencio, ¿no? Entonces, a mí eso no tanto, no sé, Eduardo, eso no lo hemos charlado, pero para mí es eso, ¿hay poesía o no hay poesía? Está esa señora esquiva que aparece, a veces se va, a veces no, y eso uno lo siente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fue hermoso poder ver cómo cada poeta llegaba a esa instancia, cómo lo transmitía, y bueno, la verdad que eso fue un poco lo que buscamos. Eduardo. Sí, yo no creo, por ejemplo, de que se pueda hablar de una poesía cordobesa, poesía de otras Litoral, regiones, litoral, claro. etcétera. La poesía es como dice Jorge, es o no es. Y tampoco se busca mucho adjetivo, poesía social, poesía métrica, poesía espontánea, poesía comprometida. No, la poesía o es poesía o no es poesía. Ese es el criterio nuestro, ¿no es cierto? Y lo que quería decir con respecto a la primera pregunta, porque me parece que quería recalcarlo, es que Río Subterráneo, eso lo quiero decir, surge también de un párrafo, de unas líneas del diálogo con el poeta Alfredo Lemon. De ahí surge un río subterráneo y también el doctor Torres Rollero hace mención a ese río subterráneo. Eso quería mencionar específicamente. Porque como dice Eduardo, no sabíamos qué título ponerle, ¿no? Y Alejo nos dijo, esperen, ya va a salir, ya va a aparecer el título. Y de repente nos encontramos con esto del río subterráneo, que además ha estado muy bueno nuestro editor al colocar estas ondas que implican tanto las ondas de radio
como las ondas del río subterráneo. Así que en eso también estamos muy contentos. Bueno, te voy a agregar como profesor de artes visuales que son las ondas del color también, pueden Bien, ser, vale. ¿no? Porque el color llega como ondas. Otra pregunta que ustedes hacen referencia en esto de las diferencias de las franjas etarias con las que trabajaron, de los intereses. Si ustedes piensan que hay convivencia o hay tensión en estas diferentes franjas etarias, o sea, tanto de, como decía Eduardo, de autores de más edad, autores intermedios, autores más jóvenes, esta jam de poesía, no sé si han tenido la oportunidad de verlas, que son como slams de poesía, que hacen así como las del rap, ¿no? Y realmente con el celular, yo he visto chicos re jóvenes haciendo así como una cosa muy potente, ¿no? Muy interesante que pasa. ¿Creen que eso... Esta es la pregunta, si se pueden convivir de manera piola o hay alguna tensión? No, para mí hay convivencia, son estilos distintos. Por ejemplo, hoy escuchaba de que viene un poeta a Córdoba y va a hacer, va a leer poesía, pero con auriculares, Auriculares, sí lo escucho. sola creo. Sí, sola. Es decir, es una cosa Escucho distinta. mismo programa. O la poesía en las redes. Nosotros siempre preguntamos también, ¿no? ¿Cómo es el tema de las poesías en las redes? Hay gente que no la utiliza mucho, hay gente que sí, que sirve para difundir. Para mí son distintos estilos que conviven armónicamente, en sus diferentes voces, matices, que aparte eso es enriquecedor, ¿no es cierto? Sí. No, no sé, Pero una enseñanza que nos ha dejado el programa es esto, es que hay que trazar puentes. Que a nosotros al escuchar tantas voces jóvenes, no tan jóvenes, de una tercera edad, vemos que no hay compartimientos estancos. Lo que pasa es que por ahí se tiende a formar como guetos, como grupos. Es decir, bueno, yo pertenezco a este grupo porque me da fuerza, porque me contiene. Está bien, eso es legítimo, pero también está bien mezclarse. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, por ahí, que conviva, no, porque se tienden como por ahí a cerrar. Entonces, yo creo que un poco lo que busca, hay un río subterráneo, pero hay un puente que busca justamente unir y ver que verdaderamente la pasión por la poesía está en uno o en otro. La forma puede cambiar. Con respecto a esto que vos decís, se me viene la imagen de, bueno, de esto del río subterráneo y esto que vos decís de que se tiene que compartir y que se tiene que abrir, ¿no? Y en esta simpoiesis que es como que está planteada ahora de vivir de una manera más en comunidad. Y pienso en Florida Boedo, ¿viste? Como que se me viene a la memoria a aquellas divisiones grandes y que a través de la historia del arte o de la historia de la literatura se estudian de esa forma, ¿viste? Como que también organizar y categorizar es una manera que hemos tenido nosotros de aprender. O sea, ¿viste? Aprendes, bueno, pintores del Renacimiento, 480, 580, ¿viste? Bueno, acá pintores de Argentina, los del litoral, la Escuela de Córdoba, hay como una necesidad por ahí de categorizar para una mera transmisión. Me parece súper interesante que la propuesta de ustedes tenga que ver con esto de un mapa más relacional y como más rizomático, ¿no? O sea, como una cosa más abierta. La siguiente pregunta es, ¿cómo es publicar un libro en pandemia también? Porque pensemos que nos atravesó todo esto. Bueno, casualmente tiene que ver con el tema esto de cerrarse, ¿no es cierto? Y la pandemia, bueno, la cuarentena nos ha restringido un montón de cosas, ha afectado lo cotidiano, ha afectado la política, la literatura también. Y creo de que, por eso Jorge habló de los puentes, porque ante esta cerrazón, ante este distanciamiento, aislamiento que hemos vivido, un confinamiento, a nosotros nos sirvió en el primer momento, el momento más duro de la cuarentena, no como una evasión, pero nos sirvió muy mucho el tema de tomarte trabajo de corrección, de pulir, y además una forma con el libro de vincularnos con los poetas a través del libro, vincularnos entre nosotros, con los lectores, con los poetas, con los editores, tratando un poco de ver
dentro de lo que se puede, dentro del marco de estas restricciones que existen, que son a nivel sanitario, son imprescindibles, creo, tratar de vincular y de establecer un diálogo con el otro, que eso es fundamental, es fundamental en este periodo que estamos viviendo. Así también como dijo Jorge, y yo lo repito, fue hecho con un gran amor a la palabra, amor a la literatura y respeto a los poetas, para que se escuche su voz. Las preguntas tratan de ser cortas, diremos, para que se luzca el poeta, diremos, se luzca la palabra del poeta. Nosotros tratamos siempre, inclusive en el programa, de darle su tiempo, para que se escuche y para que el protagonista sea el poeta, no el periodista, claro, no el supuesto entrevistador, diremos. Esa es la idea que siempre hemos tenido en el programa y hemos querido volcarlo también en el libro, y una forma de vincularnos y también de romper un poco dentro de este confinamiento, aislamiento que repito es necesario, y que creo que solamente con una gran solidaridad y un gran amor a lo humano vamos a salir adelante. Y bueno, esto sería todo. Yo lo que quería ahora es nombrar a los poetas. Claro. Quiero nombrar a los poetas. No. ¿Quiénes son los poetas que participan en esta primera parte? Elena Aníbali, Guillermo Bauden, Emilio Basso, Gustavo Borga, Susana Cabucci, Leandro Calle, Alejo Carbonell, Pablo Carrizo, Alfonsina Clariá, Alexis Comamala, Paulina Cruceño, Pablo del Corro, Graciela Di Búsolo, Laura García del Castaño, Carlos Garro Aguilar, Osvaldo Guevara, Cristian Hertel, Hernán Jaegui. También están Mariela Laudacina, Alfredo Lemon, Seferino Lisboa, Laura López Morales, Daniel Mariani, Silvio Matoni, Eda Nicola, Gabriel Pantoja, Ana Piretro, Cristina Ram, Leticia Recia, Marcela Rosales, Maximiliano Esprif, Claudio Amancio Suárez, Lucas Tejerina, Jorge Torres Rolleros y Soledad Vargas. Bueno, toda gente muy querida, muchos colegas que escriben de una manera espectacular. Me parece muy, muy hermoso el objeto, y además insisto en esto, ¿no? En la producción material de algo que ustedes hacen, que refuerza el circuito del libro, que refuerza, digamos, la industria editorial, como que es algo que estimula la producción también, y que uno como autor, desde ya los comprometo, que ya les dije la otra vez, tienen que hacer uno para los novelistas y narradores, que también estamos en otro río subterráneo, porque es muy interesante que ustedes pongan el ojo en el proceso creativo del autor, más allá de la obra, ¿no? Me parece que es de un valor intangible, la verdad que maravilloso. Bueno, y ahora como última pregunta, ¿dónde se consigue el libro? Bueno, estará disponible en principio acá en la librería, calle La Valleja 35, en Café del Alba, 9 de julio 482, y en Video Librería Séptimo Arte, de calle Juan del Campillo, esquina Roque Sáenz Peña, de barrio Cófico. Hay agradecimientos. Vamos. Y ¿Quién te regaló la flor? Bueno, y finalmente quería agradecer en primer lugar a los poetas, a todos los poetas, a FM Libre, 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi, en la persona de su directora Teresita Sarabia, que generosamente nos cedió el lugar y nos dio plena libertad para nuestro programa, que va todos los martes de 20 a 21. Un agradecimiento a Lago Editora,
por confiar en nosotros, a Juan Manuel de la librería, por facilitarnos el espacio para esta presentación, bueno, y a Candelaria Jaime por hacer de presentadora y hacerte conocer que estamos leyendo tu hermoso libro El Trampero y nos ha atrapado. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos los que están mirando. Obviamente que esperamos que vengan y que les pidan, también les pueden pedir a Eduardo y a Jorge los libros para que ellos se los acerquen. Un enorme aplauso virtual para todos los autores que participaron. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, a todas y a todes. A todos. Así es. Finalizar